Estamos con José Luis Casado Moreno, ingeniero de telecomunicación, que no necesita mayor presentación porque es sobradamente conocido por todos los citecianos. Como todos sabemos, José Luis ha tenido una larga trayectoria profesional en Citesa, lo que le ha permitido vivir en primera persona la evolución y las transformaciones que se dieron en la compañía a lo largo de su existencia. Le hemos pedido que analice este devenir de la empresa para todos los citesianos desde su autorizado punto de vista. Adelante, José Luis. Muy buenas, me encanta saludar a los que estáis viendo este vídeo porque supongo que seréis todos o habréis sido todos compañeros míos en los casi 40 años que he estado trabajando en Citesa. Estoy aquí porque Rafael Vertedor está haciendo una titánica labor de tratar de alguna manera de reconstruir la vida o lo que ha sido de la empresa Citesa. Él ha dicho que voy a hablar de la historia de Citesa y sería muy pretencioso de mi parte que yo me arrogara esa responsabilidad, pues que no estoy autorizado para ello, no domino todas las facetas. Más bien lo voy a orientar a cuál ha sido mi experiencia y cuál ha sido la evolución de la compañía en esos 37 años en que he sido empleado de Citesa, con los distintos nombres que ha ido tomando a lo largo de su existencia, motivado por el cambio de accionista. Yo entré en Citesa en enero de 1973 como ingeniero en un recién creado laboratorio de diseño electrónico que se llamaba entonces. Previamente había estado como becario el verano anterior, el año 1972, en el departamento de calidad. Fue a circunstancia de la vida que yo volviera a pedir trabajo después de haber estado en calidad para entrar en Citesa, porque yo estaba terminando la carrera en Madrid, tenía ofertas de trabajo en Madrid, pero en unas vacaciones conocí a la que era y es mi mujer Pilar, y el amor, como dicen los finos, pues hizo que desechara las ofertas de Madrid y fuera a Citesa y pidiera trabajo, y entonces, al contrario que en los momentos actuales, pues prácticamente entré en ese momento. En el año 1973, Citesa era únicamente una fábrica muy integrada, pero una fábrica. No había departamento ni por supuesto marketing, había lo que llamaban una ingeniería de desarrollo, pero que prácticamente lo único que hacía era elaborar la documentación de los aparatos que luego se iban a fabricar, transponiendo y traduciendo la documentación original, que eran equipos que venían normalmente de Bélgica. Y por contra la fábrica, pues vuelvo a decir, una fábrica muy integrada, de las que hoy ya no es el estilo de fabricación que hay. Para dar una idea del nivel de integración de la planta, he de decir que, por ejemplo, allí yo creo que únicamente en el exterior pues solo se compraba la materia prima. Allí, pues a todos los visitantes, cuando se les enseñaba las instalaciones, incluso a mí, cuando entré como becario, pues muy orgulloso me mostraban que todos los tornillos de los aparatos se fabricaban allí. O sea, cosa que a la luz de hoy en día, pues es que no tiene ningún sentido. Entonces tenía su razón de ser, porque era el estilo de fábrica que imperaba en el mundo. No había comenzado aún los pasos que dio el sector del automóvil principalmente, creando proveedores de subconjuntos y partes muy importantes. Esa era una razón, el estilo de fábrica que había. Y la otra es que cuando se estableció la fábrica en Málaga, creo que el año 68 o algo así, en Málaga no había absolutamente ningún tipo de industria que pudiera proporcionar o ser proveedor de una fábrica con Citesa. Así que se hacía todo dentro. Naturalmente, con el paso de los tiempos, pues la fábrica fue evolucionando. Inicialmente, creo que en la década del año 80, se empezaron a sacar ya algunas actividades fuera,
es un modelo de externalización o outsourcing, como se dice ahora. Y en aquellos tiempos se sacaron los talleres de fábrica, los talleres de plásticos, los talleres de prensa, el taller de utillaje. Pero la gran transformación de la fábrica ocurrió en el año 1991, donde, obligados por una situación financiera muy severa y crítica que había en aquel momento, pero sobre todo por el cambio de modelo de negocio que había ocurrido, pues se hizo una muy importante reestructuración, donde se pasó de 1000 y pico trabajadores que tenía a exactamente 310, a la vez que nos movíamos de las instalaciones que habíamos tenido desde el principio en el Paseo de Martiricos, junto al campo de fútbol de la Rosaleda, a una nave de nueva planta en el Parque Tecnológico de Andalucía. Pero no solamente fue la parte fabril la que evolucionó en este sentido de irse quedando únicamente con las actividades núcleo de su negocio, externalizando las que le eran accesorias o complementarias y disminuyendo el número de personas, sino que paralelamente se fueron creando otras funciones que hicieron de Citesa que no fuera solamente una fábrica, sino una compañía completa. Yo ya dije que cuando entré en el año 73, entré en Ingeniería de Desarrollo, que se llamaba entonces, concretamente en un laboratorio de diseño electrónico, que estaba recién creado y que costó trabajo crear aquel laboratorio de desarrollo electrónico. Fue una iniciativa del director de la ingeniería, Lorenzo Martínez, que con la excusa de que necesitaba un cierto nivel técnico para adaptar los equipos que se diseñaban fuera a las necesidades de nuestro cliente prácticamente único, Telefónica, necesitaba una cierta capacidad de diseño electrónico, pues contrató a un compañero mío que fue mi primer jefe, José Antonio Maestre, un par de años antes, que empezó con sus pinitos de hacer un diseño totalmente autóctono de Citesa, lo que se llamaba el aparato de batería local, que tuvo una importante repercusión incluso en el grupo a nivel internacional. Y después, a continuación, pues seguimos otros 3 ingenieros de telecomunicación, Alfredo García Lopera, José Luis de la Fuente y yo mismo. Este fue el germen de toda una ingeniería de desarrollo, o todo un I+D que se dice ahora, que fue creciendo paralelamente con la compañía. Y de hecho, en los últimos años, desde que nos mudamos al Parque Tecnológico, pues llegó un momento, concretamente en el año 91, en que Citesa, que en aquellos momentos Citesa vendió todos sus activos industriales a la compañía Anovo y únicamente quedó con el nombre de Adlinks como una compañía de marketing y técnica. Como así estuvo viviendo hasta que ha desaparecido, ya con el nombre de Thomson, en el año 2008. Yo puedo decir de mi paso por Citesa, donde he estado 37 años, pues no tengo más que agradecimiento. Prácticamente mi vida profesional la he hecho allí, aunque he desempeñado funciones muy diversas, y creo que fue un acierto el que decidiera no coger las ofertas de trabajo que tenía en Madrid, en una multinacional americana y en el mismo Telefónico, y venirme a entrar en Citesa Málaga, a pesar que inicialmente había cierta reluctancia de mis padres, pensando que aquí pues era vía muerta. Yo he de decir que en Citesa, desde el principio, quizá por donde entraba un departamento nuevo, se me dio una gran autonomía que se le daba a casi todo el mundo, al menos en los departamentos técnicos. Una gran autonomía, y así me hizo que prácticamente a los 4 meses de haber empezado, pues me desplazaran
a trabajar en un equipo de proyecto internacional en Alemania, con una serie de expertos, con una responsabilidad muy gorda en aquellos momentos, que obviamente si algo me ha caracterizado es que yo siempre he aceptado retos, no de manera inconsciente, pero es la manera de avanzar, y fue el lanzamiento y después se me estaba desplazando a otros sitios, y siempre yo he visto que Citesa ponía un montón de responsabilidad en mis competencias. Lo mismo pasaba con ir al cliente. Al poco de comenzar, pues ya estaba yo como representante técnico yendo a casa del cliente a negociar especificaciones técnicas y cosas por el estilo. Yo pienso que en una compañía más grande, incluso dentro del mismo grupo ITT, no se tiene esta posibilidad, este nivel de exposición que a mí se me dio y que yo cogí cuando he estado en Citesa. También he de decir que la formación interna y externa que se daba allí a las personas era muy importante. Quizá en aquellos momentos yo no fuera consciente de cómo me estaban formando. Lo he conocido en los años posteriores, tanto cuando he ido desempeñando responsabilidades más grandes dentro de Citesa y del grupo en el que estaba Alcatel, responsabilidades internacionales, asumiendo funciones no puramente ya de gestión técnica, sino llegando a ser director general como he llegado a ser. Entonces es cuando me he dado cuenta de la formación tan sólida o complementaria a la que yo había tomado la carrera que me daba Citesa. Y sigo viéndolo en estos momentos, en mi vida profesional, que todavía continúo activo, cuando pues, me permite codearme con consultores, con financieros, con técnicos de muy alto nivel. Y además creo que no era exclusivamente conmigo, sino hay muchas personas donde Citesa los ha acabado de formar profesionalmente. Es curioso, yo creo que Citesa no ha tenido el reconocimiento local correspondiente con la importancia de Citesa para la vida industrial, económica y social de Málaga. Hay otras compañías, aquí se habla de Intelorce y otras compañías de similar e incluso menor importancia, porque son muy conocidas a nivel local, en instituciones, ayuntamientos y demás. Citesa nunca ha alcanzado, yo creo, ese nivel de conocimiento en la ciudad que correspondería para su volumen de actividad, de ocupación y su importancia. Simplemente un dato para dar esta importancia. Yo no sé si se es consciente de que en Citesa, pues en los 30 primeros años, ha sido la que ha fabricado todos los teléfonos que se conocían entonces, el teléfono de casa, que se han instalado en España. Hablando en macrocifras, pues es posible que Citesa haya puesto en España unos 70 u 80 millones de aparatos telefónicos, todos ellos salidos de la factoría de Málaga. Incluso muchos de ellos, excepto lo de la primera etapa, diseñados internamente en Citesa, en Málaga. Quizá la culpa de esa falta de conocimiento en la población la haya tenido también la misma Citesa. Nosotros hemos vivido muy de espaldas a la vida social y a la vida económica de la ciudad. Nuestros mercados, nuestros clientes, nuestros jefes estaban en Madrid, estaban en Europa, hacia allí nos hemos volcado y pues quizá eso ha sido una de las causas de por qué, pues no sé, a lo mejor se celebraba en el ayuntamiento un acto de los empresarios, tal, y estaban allí pues muchos empresarios locales, muchos organismos, y nunca había un representante de Citesa. Pero las cosas son así y no hay más que decir. He vivido montones de
anécdotas y actividades allí, algunas más jocosas que otras, y quizá eso casi diera para otro vídeo, pero no se me ocurre qué exponer en este momento que pudiera ser de interés para los que me estáis oyendo y no simplemente un acto de nostalgia o melancolía. La evolución de Citesa que he contado anteriormente, principalmente el tamaño de la compañía y el ir perdiendo peso industrial mientras que nacían otras funciones como la de ingeniería de desarrollo o la de marketing, no es debida a causas endógenas, internas a Citesa, sino que ha sido una respuesta, una adaptación al cambio del entorno económico exterior. Cuando empezó la vida Citesa, pues el esquema, el modelo de negocio era muy simple. Había un cliente único, que era Telefónica, que a su vez tenía el monopolio de la instalación de aparatos telefónicos en todo el territorio nacional, y Telefónica, digamos que eligió a Citesa como suministrador único para proporcionarles estos aparatos telefónicos. Además, unido, el aparato era prácticamente un único modelo, en grandes rasgos, tiradas muy altas, de varios millones de teléfonos. Entonces, esto condiciona un modelo de negocio y una manera de hacer. Como por ejemplo, nosotros, Citesa, no ofertaba teléfonos, lo cual hacía falta que, aunque había un departamento comercial, prácticamente era una gestión de ventas, no había vendedores, porque era Telefónica la que te demandaba, y los interlocutores para la venta eran prácticamente técnicos o comerciales. El hecho de que fuera esa petición estaba asegurada la producción, entonces era un problema únicamente de planificación de fábrica, de tener a tiempo los materiales. En aquellos tiempos el ciclo de vida del producto era muy largo, si se tardaba varios años en cambiar de modelo. Y bueno, cuando empezamos, primero el aparato venía, era un diseño de una compañía del grupo, después empezamos a hacer diseño internamente, con muy poquitos recursos de ingeniería de desarrollo, hacíamos los aparatos y eso es costosísimo, o sea, hacer un aparato completamente nuevo es costosísimo en términos de desarrollo y de inversión, y lleva bastante tiempo, digamos 2 años. Se podía permitir, ¿por qué? Se podía permitir porque las tiradas eran muy altas y estaban garantizadas, y se podía permitir el desarrollarlo internamente con los tiempos que llevaba eso, porque también era muy largo el ciclo o la vida del producto. Pero el entorno fue cambiando. Inicialmente hubo una liberalización del mercado, en el sentido de que las especificaciones técnicas de cada país eran muy proteccionistas, estaban hechas de manera que solamente cada operador suministraba su mercado, y las especificaciones técnicas lo que hacían eran excluir a suministradores de fuera, porque era muy difícil cumplir algunos requisitos que claramente eran únicamente no una necesidad del cliente final, sino digamos una barrera para que no entrara nadie. Cuando eso se abolió, pues Telefónica empezó, y perdió el monopolio del suministro de aparatos, empezó a tener ya competencia externa. A su vez, de cara al interior, hacia sus proveedores, Telefónica se dio cuenta que no podía estar en manos de un único suministrador. Es obvio, cualquiera que haya estado en un departamento de compras sabe que no puede estar en manos de un único suministrador, por muy partner que sea. Y entonces hubo un momento en que llegó y creó ella misma, prácticamente con el propósito de un aparato distinto, pues nos creó la competencia interna, que fue
Ampere, y un tercer suministrador posteriormente con... no recuerdo ahora cuál era el nombre, creando nuevos aparatos. Obviamente, el crear competencia nos obligó a ajustar nuestros costes. A la vez estaba evolucionando el mercado y la renovación de aparatos o la renovación del modelo y la incorporación de nuevas facilidades hacía que el ciclo de vida fuera más corto, lo cual obligaba a su vez a diseñar de manera más corta, no daba tiempo, con lo cual incluso en ingeniería tuvimos que empezar a contratar parte de los diseños externamente para poder ir a la competencia, pero ya fue finalmente con la apertura total de los mercados y la relajación de las especificaciones técnicas cuando empezaron a acudir a todos los mercados europeos pues suministradores de Asia. Claro, entonces Telefónica se encontró con que por mucho que quisiera mantener la industria nacional, a Citesa, a Ampere, a Secoinsa, no podía competir, o sea, tenía que competir a su vez con otros operadores que traían teléfono de fuera, y nosotros a la vez teníamos que competir con fabricantes asiáticos que iban a Telefónica y le ofrecían sus aparatos mucho más baratos, fundamentalmente porque al haberse globalizado el mercado tenían una capacidad de compra brutal, que no podríamos nosotros comparar, aunque nosotros tuviéramos una demanda de Telefónica de un par de millones de aparatos, es imposible de competir en términos de coste frente a otros suministradores donde no eran 2 millones y a lo mejor era un mercado de 30 o 40 millones de aparatos. Voy a hablar ahora de una serie de realizaciones que se han hecho en Citesa, fundamentalmente desde el lado del producto, desde el lado técnico, que es el que más conozco. Me vais a perdonar si no hablo mucho de logros industriales, pero no los conozco y seguro que los ha habido más. Pero sí quiero, como he dicho, exponer algunos puntos relevantes en la vida de Citesa que deberían haber tenido más resonancia de la que quizá nosotros, con la humildad que hemos tenido siempre de ser provincianos, pues no hemos sacado pecho, como estoy seguro que otras organizaciones han. Yo querría hablar, por ejemplo, de una cosa que es conocida, del aparato Teide. El aparato Teide, que se fabricaron muchos millones y además con un margen muy bueno, y es un aparato, o sea, que desde el punto de vista de rentabilidad ha sido tremendo, fue el primer aparato electrónico que se comercializó en España y simultáneamente a uno de Ericsson en Europa. Es decir, los aparatos hasta ese momento eran aparatos que se llaman pasivos, donde utilizaban bobinas, condensadores, el timbre era electromecánico, y el aparato Teide pasó a ser completamente electrónico. Es decir, con sus circuitos integrados, sus transistores, el timbre también era electrónico. Bueno, pues ese aparato fue diseñado completamente, hasta la mecánica, fue diseñado completamente por los técnicos de Citesa. Bien es verdad que con el departamento de desarrollo de Telefónica que nos iba guiando. Esto es, vuelvo a decir, un logro muy importante del cual Citesa se debería haber sentido incluso más orgulloso. No le damos importancia a lo que nosotros hacemos. Otra realización que yo querría remarcar es, por ejemplo, que fuimos la primera compañía que conseguimos vender un aparato telefónico en Suecia inmediatamente después de que Suecia abrió el mercado, como después hicieron otros partidos. Igual pasó en Japón. Si no fuimos el primero, cuando Japón abrió las fronteras a los suministradores externos, nosotros conseguimos colocar el modelo góndola allí
que tenía el elemento de marcación, el teclado, era también diseño de Citesa y fue fabricado en Citesa. Igualmente, cuando empezó el aparato fijo de casa a convertirse en aparato inalámbrico, nuevamente nos movimos en una acción combinada entre marketing, la ingeniería y compras para que nos diseñaran. No teníamos tiempo ni recursos a bordo para diseñar un teléfono inalámbrico completamente, pero nos movimos con rapidez para irnos a entonces Taiwán, después nos movimos a Hong Kong, a que nos diseñaran un aparato a la medida de las especificaciones técnicas y de cliente de Telefónica, y conseguimos homologar el primer teléfono inalámbrico que se certificaba en España. Como podréis comprender, han sido muchas las personas que he conocido en Citesa, y también muchas las que me han marcado, con la cual he tenido una relación no solo de amistad, sino profesionalmente, y la verdad es que quizá vaya a ser injusto al nombrar ahora a 3 o 4 que en estos momentos me acuerdo, porque estoy seguro que me voy a dejar muchos fuera, pero creo que los que voy a nombrar como personas que me han ayudado a mí mucho y creo que han hecho mucho por la compañía, pues es justo que la nombre, aunque vuelvo a decir, me olvide de otros muchos. En primer lugar, Lorenzo Martínez. Lorenzo Martínez, que estuvo desde la fundación de la compañía y era el director de la ingeniería de desarrollo, jugó un papel muy importante en evolucionar la fábrica a que no fuese únicamente fábrica, sino dotarla con recursos técnicos a bordo que le dieran cierta autonomía y le quitaran vulnerabilidad, incluso frente a otras compañías del grupo, porque al dotarla de autonomía en diseño de aparato, pues y tener nuestro propio diseño, estaba quitando el peligro de que un desplazamiento de la fabricación. También con Lorenzo Martínez fueron los primeros escarceos de la creación de un departamento de marketing. Entonces, yo ahora no sabría si decir, hombre, a toro pasado se podría decir que tuvo una gran visión. Yo no sé si era visión o simplemente el acontecer normal, pero el caso es que fue con Lorenzo Martínez cuando se creó la ingeniería de diseño electrónico y cuando se empezaron a poner los fundamentos de una primera función marketingiana. Otra persona es José Antonio Maestre, que fue mi jefe directo durante varios años. Un técnico como pocos he conocido en mis 30 y tantos años de vida. Limitado a una serie de conocimientos, fundamentalmente electrónicos de hardware, y con una especialidad muy concreta. Pero en ese tema en particular no he visto a ninguno como él. Con reconocimiento en todos los grupos de ingeniería que conocían de su función y de su labor. Quiero nombrar también a Miguel Iraburu. Yo creo que esto, pues entre mucho de lo que me está oyendo, pues habrá división de opiniones. Miguel Iraburu podrá tener como todos sus fallos, sus defectos, pero creo que tuvo una labor muy importante. De alguna manera vino en un momento en que estaba cambiando drásticamente el entorno en el cual, económico y profesional en el cual se había movido Citesa, y él supo orientarnos en esa nueva dirección que debía tener una compañía industrial del sector de las telecomunicaciones, y coincidió con él y de alguna manera pues fue el artífice, junto con un grupo que le ayudó, en hacer el plan de viabilidad que ha prolongado la vida de Citesa, que prolongó la vida de Citesa otros 20 años, con las negociaciones que hubo con la Junta de Andalucía
y el paso al parque tecnológico. Y la cuarta persona que voy a nombrar, repito, me dejo muchísima en el tintero, es Pepe Pardo. Pepe Pardo, que lo veo una persona de amplio espectro, con una tremenda capacidad, con una formación industrial y financiera y económica muy importante, y que creo que en momentos muy difíciles pues ha ayudado a salir la fábrica adelante. Con Pepe Pardo he tenido una relación un poco especial durante cierto momento, porque, quizá no lo he dicho, pero allí en el año 91, sí lo he dicho, en el año 91, Citesa, digamos, aunque entonces era Thomson, se desprende de los activos industriales, creando que se los vende a la compañía Novo, mientras que nosotros nos quedamos como una compañía técnica y de marketing, Adlins. Hubo unos acuerdos por los cuales durante 2 años Adlins había comprometido la compra de un cierto volumen de equipos a Novo, con lo cual nos obligó a trabajar durante 2 años en cooperación y en competencia directa. La verdad es que se portó muy legalmente, a pesar de que la posición no era difícil, era muy difícil, puesto que no dejaba de ser mi suministrador. Yo durante los años que he estado trabajando en Citesa, siempre he estado basado en Málaga. Bien es verdad que durante temporadas y temporadas largas pues he estado desplazado bien en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, y he desempeñado responsabilidades a nivel global en el grupo. Nunca me he movido de Citesa para tomar una oficina en otro sitio, porque no veía claro la estabilidad de esas posiciones en las cuales se estaba ocupando. De manera que durante años completos pues he hecho un sistema de vida que me traía loco, que era, sin dejar de ser lo que era entonces el director de I+D, pues asumí las responsabilidades de la Dirección Global de Ingeniería de Aparatos Telefónicos de Alcatel. Mi puesto, digamos, estaba de esta responsabilidad corporativa, estaba en París, pero por no dejar Málaga, mi esquema de vida semanal era: yo el lunes trabajaba en Málaga, esa noche ya salía a Madrid, a la oficina que tenía allí, perdón, a París, y el viernes al mediodía, que teníamos una reunión de resumen por la mañana, comíamos temprano como se come en el extranjero, y a la 1 ya teníamos un taxi contratado que nos llevaba al aeropuerto de Orly, desde el cual funcionaba con España entonces, para volver a Málaga. Durante una temporada, en estos viajes semanales a París, pues coincidió que también tenía funciones que hacer en París Miguel Ruiz, que era responsable de marketing. De manera que durante un tiempo los dos hacíamos lo mismo. Yo normalmente me iba antes, pero el caso es que la vuelta siempre la hacíamos, como coincidíamos unos días en París, la vuelta siempre la hacíamos juntos. Repito, sábado por la mañana, reunión de resumen de la semana, comíamos rápidamente en la cantina y teníamos el taxi para llevarnos a Orly. En una de esas semanas, cuando ya íbamos en el taxi camino del aeropuerto, yo le pregunto a Miguel Ruiz: oye Miguel, Toñi, su mujer, ¿qué nos espera en el aeropuerto? Y entonces Miguel, como el de los donuts, se da una palmetada en la frente y dice: coño, mi mujer. Y es que se había olvidado de que esa semana había ido su mujer con él a París, y sabía, con la rutina de todas las semanales, se ha olvidado completamente de recogerla del hotel en el que estaba. Fue difícil, porque además, con la clásica amabilidad de los taxistas, cuando le dijimos que se desviara para ir al hotel a recogerla,
nos contestó muy secamente que no, que su turno terminaba en el aeropuerto de Orly y que no nos podía llevar. El caso es que Miguel tuvo que pararse allí, coger otro taxi y bueno, llegó a tiempo de coger el vuelo. Claramente metió la pata porque después ya, cuando estábamos ya a punto de salir, comentando el olvido que había tenido, pues le dijo a su mujer, joder, si no llega a ser por José Luis, te quedas aquí en París. Claro, yo me imagino que esto le costó a Miguel el no mojar durante 2 meses. Eso es con lo listo que es Miguel Luis, pero bueno, cosas de la juventud.